buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité diario el 22 de octubre del 2015. Iniciando con noticias fundamentales para Colombia, tenemos que otros 3 proyectos 4G han logrado su cierre financiero, donde han participado entidades bancarias como Bancolombia, de Vivienda y el Banco de Bogotá, entre otros. Los proyectos son Perimetral de Oriente en Cundinamarca, que tiene un CAPEX de 1,14 billones, Pacífico 1 con un CAPEX de 1,84 billones y Pacífico 2 con un CAPEX de 0,92 billones. Aquí cabe mencionar que estos 3 proyectos todavía hacen parte de la primera ola de concesiones concesiones viales de la 4G y que según la ANI esto generaría un total de 12.600 puestos de trabajo y 300 kilómetros de mejoramientos de vías y nuevas vías. Por otro lado, tenemos aquí que en la entrega de la ampliación de la refinería de Cartagena Reficar, propiedad de Ecopetrol, el ministro de Hacienda comenta que esta aportará aproximadamente un 0,6% adicional al crecimiento del PIB del 2016. Esto pues aquí también tendría un beneficio que supondríamos importante para los resultados de Ecopetrol a partir del siguiente año. Por otro lado, tenemos que el gobierno señala que el precio del dólar no afectará el negocio de Isagen y que todavía no se ha definido la fecha. Pues frente a esto, el gobierno ha expresado que de pronto estaba evaluando un nuevo precio de venta, pero pues en vista de que es una venta de activos y que los activos se encuentran en Colombia, la venta se realizará en pesos colombianos y pues por tanto nosotros pensaríamos que el precio de 3.300 pesos sobre la acción de Isagen se mantendría. Vemos aquí que también según la encuesta de opinión industrial conjunta realizada por la ANDI y en línea con los datos oficiales de producción industrial y venta a minoristas conocidos la semana anterior y comentados también aquí en nuestro comité diario, los empresarios expresan que después de un menor ritmo en la actividad manufacturera colombiana y después de la caída en la producción y las ventas, esta se ha moderado y que después de mantenerse gran parte del año con tasas de crecimiento negativas en tanto producción y ventas, comenzarían estas a estar en terreno positivo. Finalmente, aquí vemos que desde ya inicia otra vez la discusión en medios sobre el salario mínimo legal vigente para el próximo año, donde después de los comentarios de la NIF que proponía un incremento no superior al 6%, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Pedraza, expresó que este incremento debería ser mínimo de la inflación más 5 puntos porcentuales para que las personas que devengan este salario puedan mantener su poder adquisitivo durante 2016. Es decir, aquí el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores estaría proponiendo un incremento mayor al 10% del salario mínimo legal vigente, que dejaría el salario para el siguiente año sobre los 708.000 pesos colombianos, cuando la NIF había propuesto un incremento donde dejaría el salario mínimo a lo sumo en los 683.011 pesos colombianos. Bien, noticias importantes que se conocen hasta ahora en el mundo, pues ya voy a tratar de explicar lo que está ocurriendo en torno al Banco Central Europeo y las decisiones de política monetaria, que era la noticia más relevante. En este momento se está llevando a cabo la rueda de prensa por parte del señor Draghi. Ya vamos a entrar en detalle en lo que hasta ahora ha avanzado en esta conferencia. Por ahora simplemente destacar noticias importantes en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía mundial, que ya vienen varias compañías mencionando esta noticia de disminución de expectativa de crecimiento en los diferentes países del mundo. En este caso, Citibank en la jornada de ayer recortó la previsión de crecimiento para el año 2016 desde 2.9 hasta 2.8%. En la misma línea, pues ayer, aunque el Banco Central de Canadá mantuvo las tasas de interés inalteradas en 0.50%, también redujo su expectativa de crecimiento para el año 2016 y aquí sí hay una reducción bien importante del 2.5% a el 1.5% para el 2016 y para finalizar este año también la redujo del 2.5% al 1.5%.
Por otro lado, pues en esta madrugada, el presidente de China mencionó que él no esperaba que se presentara una reducción fuerte en el crecimiento de su país. Por el contrario, aunque sí esperaban algún tipo de reducción en la tasa de crecimiento, esperaban que esa misma reducción se viera de una manera un poco más leve. En México, pues bien importante, esta mañana la cementera reportó sus ingresos, donde aquí se muestra una pérdida de 44 millones de dólares. Importante aquí destacar que en el tercer trimestre del año 2015, la cementera había reportado unas pérdidas de 106 millones de dólares. Sin embargo, aunque aquí hay una reducción comparativa entre estos dos trimestres, el mercado o los analistas esperaban que la compañía presentara unos ingresos positivos de por lo menos $1 millón. Entonces digamos que esta noticia es desfavorable, aunque aquí hay una mejora comparativa en trimestres, sí frente a la expectativa pues se ve una caída sustancial. Y por ende entonces en esta acción de manera particular en la que se transa en México esperaríamos entonces un comportamiento negativo. En Brasil, pues varios datos importantes. El primero tiene que ver con que la compañía Gerdau está tratando de buscar un crédito de hasta $1.000 millones con diferentes bancos, y esto para tratar de financiar nuevo capital de trabajo, y ese crédito sería otorgado alrededor de unos 3 años con opción de extenderlo 2 años más. Se dio a conocer también la tasa de inflación de Brasil del 9.77%, y en contravía de lo que uno pudiera llegar a esperar de un posible nuevo incremento en la tasa de interés, pues el Banco Central mantuvo su tasa estable en 14.25%. Aquí simplemente recordarles que el riesgo inflacionario en la región latinoamericana y particularmente en los países que se ven afectados por el fenómeno del Niño, pues continúa. Eso también lo hemos mencionado en el informe del día de ayer. Y entonces aquí simplemente el banco decidió mantener su tasa inalterada. Ahora sí, pasando a los datos más importantes de la jornada de hoy, pues a las 6:45 de la mañana el Banco Central Europeo decidió mantener su tasa inalterada en 0.05%, y adicionalmente ya hacia las 7:30 de la mañana se dieron a conocer los datos de peticiones iniciales de desempleo, que les recuerdo, la semana anterior tuvimos una sorpresa ahí baja sobre el mercado. Como ustedes ven, el mercado accionario pues tiene números positivos. De hecho, esta mañana el volumen de operaciones estaba bien bajo, variaciones cercanas al 0.3% en la gran mayoría de mercados. Sin embargo, pues esos datos de Estados Unidos han motivado aún más a los inversionistas y ya estamos viendo variaciones cercanas al 0.60%. Para destacar aquí entonces, el Banco Central, como ya lo mencioné, decidió mantener inalterada su tasa de interés. Sin embargo, en la conferencia o en la rueda de prensa mejor que se está llevando a cabo en este momento, puntos a destacar que son importantes. El primero tiene que ver con el programa, con el QE, que ya se anuncia que por lo menos se va a mantener hasta septiembre del 2016, donde obviamente entonces ahí lo que esperaría el mercado entonces es que continúe el programa de recompra de bonos, y eso está llevando, digamos, a los bonos de manera general a presentar valorizaciones importantes, y al euro, pues ustedes lo ven en sus pantallas, una caída de más de 200 pips. Esta valorización pues tiene que ver con que muy seguramente aquí lo que tendríamos es más dinero circulante. También es importante destacar dos puntos que ha tocado Draghi en este momento y tienen que ver con el crecimiento, donde el Banco Central de manera general continúa viendo esos riesgos de crecimiento y continúa viendo los riesgos de esa baja inflación, lo que lo llevó a tomar estas decisiones de mantener este programa. Sin embargo, también ha destacado que muy seguramente en el mes de diciembre va
van a evaluar el tamaño de este programa y asimismo monitorearán hacia adelante el comportamiento de estos datos de crecimiento económico. Nuestro índice Colcap pues presentó una desvalorización el día de ayer de 0.24%. Aquí simplemente destacar el volumen tan bajo que se viene presentando durante la última semana, esta semana de corrección que les habíamos indicado que muy seguramente se iba a presentar. Aquí estamos sobre los 71.000 millones de pesos. Bien importante monitorear esta zona de los 1.220, 1.230 puntos como una zona de soporte. Aún más importante, ustedes de pronto lo han observado en varios medios de comunicación en Colombia, el ruido generalizado que se está armando en torno a al fenómeno del niño, el impacto del fenómeno del niño y las compañías que tienen que ver, o las compañías que tienen que ver con el sector de energía en Colombia. Recuerdo que en nuestra bolsa se transan 4 acciones que tienen que ver con el sector energético: Isagen, ISA, Celsia y Empresa de Energía de Bogotá. Lo que hemos observado principalmente es que las acciones que han tenido mayores impactos, sobre todo la última semana, han sido ISA y Celsia. De hecho, en lo corrido del año Celsia ya ha caído más casi del 30%, cerca del 28%, ISA ha caído cerca del 18%, y acá, entonces, bien importante, en el caso de esta acción, ISA, que fue la acción que más repuntó en la jornada anterior, y que en el largo plazo de todas maneras tenemos una visión, digamos, favorable sobre esta especie, sí tener presente que la ruptura aquí de la zona de 7.000 a 7.500, pues digamos, si hay una consolidación importante sobre esta ruptura, podría entonces generar presiones bajistas. Aunque no estamos muy de acuerdo con el ruido que se está armando en torno a todas estas acciones que tienen que ver con el sector energético, desafortunadamente, digamos, los medios sí están hablando mucho sobre el tema, y pues obviamente los inversionistas, sobre todo los pequeños, pues podrían empezar a preocuparse sobre este tipo de inversiones. Entonces hay que mantener la cautela por ahora y tratar de ver qué tan fuerte va a ser ese impacto que, repito, está siendo generado desde esta semana en las acciones que tienen que ver particularmente con este sector. Les recuerdo en el caso particular de ISA, que es propiedad o tiene una participación, Grupo Argos pues tiene una participación importante, y consecuentemente pues también el GEA. En el lado negativo pues está Éxito, una caída del 2.09%, y aquí digamos que se ha visto también consecuentemente con lo que hemos observado en todo el índice, una reducción en el precio de la especie durante esta semana. Y aquí entonces, por ahora, monitorear esta zona soporte sobre los 12.000 pesos, bien importante por ahora. Y aquí, entonces, lo único que podría llevarnos a pensar que esta tendencia de largo plazo podría cambiar es la consolidación arriba de los 15.500 a 16.000 pesos. Bien, aquí vamos a pasar rápidamente sobre las posiciones que se están teniendo en las acciones que se transan en el mercado internacional, consecuentemente con el mercado local. Aquí no hemos visto variaciones importantes, simplemente tener presente que frente a los volúmenes que venían presentándose en las posiciones cortas durante los meses de enero a junio de este año, de manera general en prácticamente todas las acciones, esas posiciones cortas o los tamaños de posiciones cortas sí ha presentado una reducción relevante. Les voy a dejar en el detalle, pues lo pueden analizar en su informe escrito, pero ese sería el análisis final. Únicamente en el caso de Avianca, ustedes observan que a diferencia del resto de especies, aquí sí hemos visto un incremento consecuente y reiterado en el tamaño de las posiciones cortas en Estados Unidos.
Digamos que sería la única excepción que hemos observado frente al resto de especies. Eso es todo por ahora entonces y los dejo con Ricardo. Continuando aquí con noticias fundamentales, esta vez para emisores, tenemos aquí el análisis de resultados de Cemex, Latam Holdings. Tenemos aquí vamos a iniciar con un análisis frente a cada uno de los mercados, iniciando con el desempeño de la compañía en Colombia, donde observamos que aunque el volumen de ventas mejoró frente al primer trimestre y el segundo trimestre del presente año, en vista de que el tercer trimestre del año anterior se marcó un récord histórico en volúmenes de ventas, pues la comparación con ese trimestre es un poco difícil dado este récord y se observa por tanto una caída en los volúmenes de venta en Colombia. También pues como consecuencia observamos una caída en los ingresos reportados también en el país, donde los ingresos caen un 34% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y un 39% en su EBITDA operativo en comparación con el mismo trimestre del año anterior, pues en vista de, como ya lo comenté, el récord de volúmenes de ventas que se marcó en el mismo trimestre del 2014. Siguiendo aquí con el desempeño en Panamá, vemos que dada la finalización de importantes proyectos de infraestructura en el país, como lo fue el plan de expansión del Canal de Panamá, el Corredor Norte y el Parque Eólico, los volúmenes de venta del cemento gris en concreto han caído con fuerza en este país en un 23 y 20% respectivamente. Por tanto, pues también sus ingresos se contraen casi que de igual medida, en un menos 21% año a año, y su EBITDA operacional también se contrae en este país en un menos 29%. Aquí pronto importante es mencionarles que la compañía ha venido registrando caída en las ventas de volúmenes aquí en Panamá, sin embargo su comparable Cementos Argos, a pesar de digamos que la finalización de estos proyectos de infraestructura, no ha registrado de pronto cambios importantes en lo que son volúmenes de venta. Pasando aquí ya con el desempeño de Costa Rica, vemos que la compañía ha presentado un desempeño positivo, el único desempeño positivo en los mercados donde opera, donde vemos aquí que los volúmenes de venta han mostrado un incremento y sus ingresos también, a pesar de los efectos de la tasa de cambio. Los volúmenes de ventas se incrementaron en tal medida que sus ingresos en dólar americano también lo hicieron. Sin embargo, pues mencionamos acá que la participación de este país en los ingresos de la compañía son bajos y por tanto este efecto positivo se vería digamos que reducido en el consolidado de la compañía. Finalmente aquí en el desempeño de otras regiones los volúmenes de ventas se presentaron un comportamiento positivo, dado las ventas de Nicaragua y Guatemala, de tal forma de que sus ingresos permanecen constantes, pero sin embargo su EBITDA operativo cae un 12%. Y pues aquí ya como vemos el consolidado del estado de resultados de Cemex, donde vemos que pues por el desempeño que presentaron en volúmenes de venta y dado los efectos de tasa de cambio, sus ventas netas caen un 23% medido en dólar, mientras que si vemos aquí la variación en pesos colombianos, estas se incrementan un 20%. Consideramos importante al hacer el análisis de Cemex ver ambas variaciones, tanto en dólar como en peso, pues esta digamos que nos puede traer un poco más de claridad en cuanto a efectos de tipos de cambio. Entonces vemos que las ventas netas caen un 23%, mientras que el costo de ventas cae un 15,6% y por tanto su utilidad bruta cae un 30%. Cuando hacemos el análisis en pesos colombianos, vemos que a pesar de que sus ingresos se incrementan en pesos un 20%, los costos se incrementan de manera significativa un 32% y la utilidad bruta por tanto se ubica con un incremento tan solo del 9%. Igual pasa aquí también con lo que son los gastos operacionales y con los que son los otros gastos. Vemos aquí que entonces los gastos operacionales, aunque se incrementan en menor medida, un incremento del 18% también es muy significativo y los otros gastos netos se incrementan en pesos colombianos un 105%. Por tanto, vemos acá que la utilidad operacional de la compañía medidas en dólar americano cae un 36%, mientras que en pesos cae un 1%. Y aquí ya para finalizar, pues podemos observar el resto de las variaciones y también observamos aquí que la utilidad neta, por tanto, en dólar cae un 60,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior
y un 38% en comparación con el mismo trimestre anterior medido en pesos colombianos. Aquí importante mencionarles, desde que la compañía anunció su entrega de resultados para el día de hoy, esta presentó digamos que una tendencia bajista después del anuncio de entrega de resultados, dado pues que digamos, el mercado tenía de pronto una percepción negativa de esta entrega. El día de ayer la acción presentó un incremento del 2,55%, un incremento significativo que digamos dejó flat el precio de la acción en comparación con el día del anuncio. Nosotros le damos a los resultados de Cemex una lectura, se podría considerar negativos, o también una lectura neutral con sesgo negativo, por lo que los primeros impactos en el mercado sobre el precio de la acción podrían ser a la baja, y les recomendamos aquí cautela y recordar que en estos momentos Cemex se encuentra también cerca de su precio, del precio mínimo histórico marcado en días recientes. Entonces, pues aquí también mencionarles acá también respecto a los resultados, la compañía, aunque nosotros reconocemos que se presentaron, digamos, con unas mejores condiciones de ventas en Colombia y que en cuanto a expectativas del siguiente año 2016, dado la noticia fundamental de que ya otros tres proyectos de infraestructura 4G han presentado cierres financieros, podríamos observar el siguiente año de pronto una mejora en los volúmenes de venta, también una mejora en los ingresos de la compañía. Lo que digamos que para el siguiente año podría estar también el precio de la acción de Exxon nos podría mostrar una recuperación frente a esta expectativa, al igual que se podrían presentar incrementos no solamente en la acción de Cemex, sino también de Cementos Argos. Eso es todo por ahora. Acá los dejo con Agustín. Bien, como lo habíamos mencionado, en el mercado mundial de monedas se está viendo un movimiento bien fuerte. El euro ya está transándose sobre la zona de 1.12. Y aquí entonces relevante destacar, adicionalmente a esas medidas que ya les mencioné, el Banco Central Europeo, la decisión que se podría tomar en torno a las tasas de corto plazo, a los préstamos de corto plazo, donde se podría entonces reducir la tasa de interés, lo que está llevando al dólar a valorizarse ya sobre este momento, sobre el 0.12% frente a las principales divisas. De manera contraria, pues ustedes han observado o lo podrán ver, las monedas emergentes están presentando un movimiento favorable que está prácticamente ligado con el buen desempeño en el precio de los commodities esta mañana. El euro pues cae cerca de 0.80%, ya después de haber arrancado esta mañana sobre la zona de 1.13, pues, y haber caído después de haber visitado ese máximo casi de 1.15. Ustedes ven aquí una caída de casi 400 básicos alrededor de la última semana. Aquí entonces es importante recordarles sobre la expectativa nuestra, que continúa siendo la misma, una expectativa bajista sobre el precio del euro, lo que entonces ayudaría a que ya durante las próximas jornadas alcanzáramos, que ya lo estamos alcanzando de hecho, la zona objetivo de 1.12. Más adelante les recuerdo, el siguiente nivel era 1.10 y ya en el largo plazo el nivel de 1.05. En el peso mexicano, pues simplemente se dieron a conocer las ventas minoristas, que aumentaron al 6.4% frente al mes anterior, y aquí lo que está preocupando a los analistas es que esa baja inflación que se está presentando en México pues está generando un mayor poder de compra en los consumidores, lo que entonces estaría impulsando estos números al alza. Nosotros aquí continuamos con la expectativa alcista y les recuerdo esa zona de soporte importante en el peso mexicano sobre la zona de 16.35 a 16.40, y aquí simplemente estamos esperando que se consolide la ruptura de esta tendencia bajista que hemos observado desde comienzos de este mes, donde aquí esa consolidación entonces podría impulsar el peso mexicano a la zona de 16.80 a 17 pesos mexicanos por dólar. En el lado colombiano, pues el día de ayer observamos también un repunte importante en el precio
del peso colombiano ligado a esos datos de petróleo y a esa reducción que también se había observado en algunas monedas emergentes. Pero la mañana de hoy, pues después de darse a conocer esos datos de la Unión Europea y también, reitero, el repunte que estamos observando en el precio de los commodities, entonces esperaríamos que el peso se mantenga por ahora en este nivel entre los 2.930, 2.940, que de hecho ya lo estamos observando sobre ese rango. Sin embargo, nuestra expectativa continúa siendo alcista en el tipo de cambio. Aquí esperamos una ruptura en las próximas jornadas, lo que impulsaría entonces el tipo de cambio a buscar la zona de los 3.000 pesos hacia adelante. Simplemente destacar una noticia que tiene que ver también con la refinería de Cartagena, donde se estima que ese ingreso por concepto de divisas podrá estar alrededor de los 1.500 millones de dólares para el próximo año. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, les recuerdo, pues se llevó a cabo esa famosa reunión que citó Venezuela en lo que tiene que ver con lo que podría hacer la OPEP para tratar de estabilizar el precio del crudo en los niveles de 70 a 80 dólares el barril. Y aquí pues la conclusión es básicamente la misma. La OPEP no pretende disminuir la cuota de producción que tiene en el mercado, y de hecho la gran mayoría de países, les recuerdo, a excepción de Venezuela, pues ya tiene sus puntos de equilibrio y ha manifestado que incluso sobre 40 dólares el barril. Arabia Saudita muchas veces lo ha dicho, sobre esos niveles no tienen ninguna preocupación. Una noticia que el fin de semana pues habíamos escuchado en lo que tiene que ver con ese acuerdo nuclear entre Irán y el grupo 5+1. Les recuerdo que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos, o el Congreso mejor de los Estados Unidos, pues ya había dado una aprobación durante el fin de semana, y el día de ayer el líder supremo de Irán también dio un visto bueno a este acuerdo nuclear con algunas restricciones ahí específicas. La jornada de ayer pues se envió o se publicó un reporte que es bien interesante en lo que tiene que ver con el crudo en el largo plazo, y tiene que ver con esa cuota de producción y esas decisiones que tomó la OPEP durante su reunión, durante la reunión del mes de noviembre el año pasado. Esa reunión, les recuerdo que durante esa reunión habían, digamos, varias presiones en lo que tenía que ver con la guerra que existía entre los miembros de la OPEP y Estados Unidos, y más por ese nuevo método de extracción de petróleo en Estados Unidos, lo que estaba generando, digamos, mayores ofertas de crudo a nivel mundial. De hecho, la producción de Estados Unidos desde 2014, ustedes lo observan aquí, pues se había incrementado fuertemente. Sin embargo, después de que la OPEP empezó, digamos, a reducir sus cuotas de producción, y el precio del crudo empezó a disminuir, pues ustedes observaron varios pequeños petroleros, sobre todo en el estado de Texas, empezaron a cerrar, digamos, sus plataformas, y aquí lo que se estaba observando era una caída fuerte en las mismas, lo que consecuentemente estaba llevando a una menor producción en Estados Unidos. Esta producción se estima que para el año 2016 podrá reducirse en alrededor de 700.000 barriles a 8.86 millones de barriles diarios. Por el otro lado, pues está lo que logró la OPEP con, digamos, mantener esa cuota estable y mantener esa oferta estable durante el último año. Y entonces aquí sí vimos que ese efecto generado inicialmente por la mayor oferta de Estados Unidos pues se vio durante el año, hasta el año 2014, donde vimos que la OPEP redujo la producción de barriles a 29 millones, pero fíjense que al final del juego pues la OPEP parece ser la vencedora, y aquí se observa incluso las predicciones y los supuestos de los mismos miembros de la OPEP para los siguientes años, mantener la cuota ya no sobre los 30 millones de barriles, que es la cuota que se estableció, sino ya alrededor de los 31 millones de barriles para los siguientes años. Esto pues de manera más estructural, lo que en pocas palabras quiere decir es que la oferta de crudo continuaría de manera fuerte en los siguientes años,
y eso pues de manera más estructural le generaría presiones bajistas al precio del crudo o por lo menos mantenerse estable sobre estos precios actuales. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, pues me voy a centrar aquí en Europa, donde ustedes ven un mapa bien verde, y aquí más importante también destacar que gracias a la continuidad de ese programa de expansión cuantitativa, entonces hemos observado variaciones que ya en este momento están alrededor de los 5 puntos básicos, donde la gran mayoría de bonos de largo y corto plazo en todas curvas se están valorizando de una manera sostenida. Simplemente aquí recordarles o comentarles que el día de ayer el Banco Central de China por primera vez realizó una oferta de una emisión de bonos en yuanes en el mercado extranjero, algo muy parecido a los bonos globales colombianos que son emitidos en dólares pero denominados en pesos, la figura es la misma. Se emitió en Inglaterra y aquí bien interesante no ver el tamaño de la emisión porque digamos que es relativamente pequeña, 800 millones de dólares, pero sí la demanda que se presentó sobre esa misma emisión, 6 veces el tamaño de la demanda, 6 veces el tamaño, perdón, de la oferta. Y entonces aquí esto, más la tasa de interés que solamente fue del 3.1%, nos lleva a pensar que, aunque sí es cierto que muchos analistas están, digamos, en duda de que los datos de China sean buenos o no, pues hay otros analistas otros inversionistas mejor, que sí vieron una oportunidad clara en el mercado chino y esto, pues, en pocas palabras es un buen augurio de lo que podría generar el mercado chino hacia adelante. Les recuerdo la expectativa también en la incertidumbre que hay en torno a lo que podría haber en la burbuja de renta fija en China. En Estados Unidos, pues esta noticia es raro que no esté moviendo el mercado, pero continúa. El día de ayer volvieron a reiterar que existe un plazo para el tamaño de la deuda en Estados Unidos. Les recuerdo que ese tamaño está alrededor de los 18 billones de dólares y que en el año 2013 tuvimos un incremento fuerte en las tasas de los tesoros de cerca de 40 puntos básicos cuando estaba ocurriendo lo mismo. No hemos visto un impacto relevante, pero esta noticia pues hay que estarla monitoreando porque puede ser relevante. La probabilidad de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés en diciembre de este año pues se redujo al 27%. Ahí vemos entonces los tesoros retornando a esa zona entre el 2 y el 2.10. Les recuerdo aquí alcanzamos a observar una ruptura sobre el 2.07 en las jornadas anteriores, pero aquí lo que hizo fue el bono del Tesoro y obviamente con esa noticia del Banco Central Europeo que favorece el comportamiento de los bonos a nivel mundial, esperaríamos entonces que de aquí por lo menos a la reunión de la próxima semana los bonos del Tesoro se mantengan sobre el rango de 1.90 a 2.10. Los bonos de tesorería de manera general pues también presentaron una valorización importante de 4 puntos básicos, donde se observaron movimientos importantes o interesantes en la curva del 2016. Los bonos están a 5.45% y aquí vemos pues los otros títulos donde también se presentaron valorizaciones importantes, pero aquí de manera particular en los títulos del 2016 se continúa observando un diferencial que ya es mínimo sobre 25 puntos básicos sobre la curva IBR Swap. Es una clara oportunidad de tomar posiciones cortas en los títulos del 2016 y posiciones largas sobre la curva IBR Swap, que es la recomendación que hemos mencionado durante los últimos días para los operadores de renta fija y derivados. Esto por ahora los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema de renta fija, vemos como el día de hoy los TS están operando más o menos al 7.72, 7.71, encontrando nuestro primer nivel importante. Esto se debe a que en la jornada de ayer los TS fueron a visitar el 7.82, 7.85, no pudieron romper y el mercado siempre genera mucho corto en esa zona y con la subida del petróleo el día de hoy, el descanso del dólar, aquí el peso, se presenta ese stop de cortos y la llevan abajo.
Creemos que, como dijimos ayer, esta zona entre el 7.70 y el 7.65 es una zona ideal de venta. Creemos que la expectativa alcista sigue intacta. No vemos por qué vamos a cambiar la expectativa en estos momentos, sobre todo cuando la próxima semana nos vamos acercando a la reunión de la FED y la reunión del Banco Central aquí en Colombia. Entonces, por eso seguimos manteniendo nuestra expectativa alcista. Recordar, zona entre 7.70 y 7.65, zona de cortos. Mucha cautela en el mercado, en la toma de posiciones largas. No creemos que sea al lado. Y de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.